Día, los ratones se aburrieron de andar buscando queso y decidieron crear su propia empresa de quesos. Por ahí se dice que los ratones no se alimentan de queso, es un mito, pero como todo mito, muchas veces parten de evidencias que son muy difíciles de refutar. En un experimento científico se determinó que sí, los ratones son adictos al queso. Y ellos, muy afines a la lectura científica sobre ellos mismos, decidieron entonces crear su propia empresa de quesos. Fue así como una tarde varios de ellos se reunieron, trazaron grandes lineamientos de tipo económico. A la par, otros trabajaban en la parte del traslado del queso y otros, los más, por así decirlo, importantes, tenían ya los contactos para empezar a traer queso a donde ellos vivían. Así, al cabo de varios meses, se instalaron en una bodega, más bien en un subterráneo de un edificio en pleno centro de la ciudad. Y desde ahí comenzaron a hacer la publicidad del queso para venderlo a otros ratones, a otras comunidades de roedores. Así, al cabo de un par de meses, ya tenían mucha actividad comercial y la logística del queso iba y venía bastante bien. Traían queso y vendían queso, y a muy buen precio. Y varias comunidades ratoniles gustosas ya comenzaban a asociarse a ellos como proveedores ya premium del mejor queso. Y comenzaron a llegar distintas variedades de queso: queso blanco, queso amarillo, queso azul y otros tipos de queso. Y la variedad era tan extensa que tuvieron que hacer una especie de catálogo de quesos para poder venderlos. Fue así entonces que, junto con la publicidad que era en una primera etapa de boca a boca, después comenzaron a aparecer escritos, pequeños papelitos pegados en distintos lugares donde transitaban los ratones, por ese edificio y en los alrededores, y muy pronto en otros edificios. Es decir, el negocio estaba en expansión. El problema está en que los gatos tienen muy buen olfato y de hacía rato ya sentían este aroma exquisito del queso. A los gatos también les gusta el queso. Y un día, un gato, los típicos gatos intrusos, comenzó a seguir el aroma que supuestamente un ratón dejó al salir de la bodega de quesos. Y el gato, sin interesarse en el ratón, observó que éste se alejaba, y al momento que desapareció de su vista, él ingresó por aquel hueco que había en un muro del subterráneo. Y ahí se encuentra con una bodega, pero repleta de queso de todos los sabores. Estaba contentísimo. Se dio una panzada como nunca. Y después, ya satisfecho, se fue. Pero no podía él quedarse solo con ese secreto, tenía que compartirlo. Por lo tanto, fue informándole a otros compañeros de él que se juntaban en el árbol del frente, otros se juntaban debajo de uno de los vehículos estacionados frente al edificio, de que había realmente un tesoro de quesos
ahí enfrente, en el subterráneo. Por lo tanto, todos los gatos una noche se reunieron y empezaron a observar esta entrada y salida de ratones. Y ahí se percataron de que había un negocio. Era un gran negocio. Pero a ellos no les interesaba en sí el negocio. Querían degustar los excelentes quesos que el gato primero había comentado, había degustado. Por lo tanto, ya a las 12 de la noche, cuando ya el negocio estaba cerrado, este montón de gatos, porque eran muchos gatos, fueron introduciéndose por este pequeño agujero en el muro y fueron descendiendo a esta bodega de quesos. ¿Y qué es lo que no hicieron? Comieron de todo, quedaron saciados y lamentablemente el queso se acabó. Y como se acabó, se fueron. Imagínense ustedes al otro día cuando llegaron los ratones y no encontraron nada de queso. Comenzaron a echarse la culpa unos a otros, que seguramente alguien se los llevó, le dieron el dato, quieren hacer el negocio lejos de ahí, son egoístas, se llevaron lo mejor, dejaron migajas, hasta que uno de ellos, el más observador, se percató de que no era un robo, no eran ellos, sino que los gatos habían estado ahí, pues habían quedado las huellas de las patitas en ciertas zonas. Por lo tanto, ahí comenzó esta guerra de gatos y ratones. Y para darles una lección y para que no fueran entrometidos, les tendieron una trampa. Juntaron más queso y lo dejaron ahí. Pero tendieron un montón de hilos y cajas de cartón por encima del techo a cierta altura. Como era un lugar muy oscuro, los gatos al ingresar no se percataron de esos detalles y hilos y cajas de cartón que estaban pendiendo de un hilo a cierta altura. Y cuando los gatos ingresaron, se tropezaron con estas pequeñas cuerdas, hilos muy sensibles, e hicieron caer las cajas de cartón sobre los gatos. Eran muchas cajas de cartón, de zapatos, cajas de mercadería, todas vacías por supuesto. Pero fue tal la cantidad de cajas que los gatos se asustaron y salieron huyendo. De ahí nunca más volvieron a aparecer. Al tiempo después entendieron de que había sido una trampa de los ratones. Dicen que desde aquel entonces ratones y gatos no se pueden ver a raíz de eso, y que el mito de que a los ratones les gusta el queso no es real, es falso. Por el contrario, a los gatos les gusta el queso. Si ustedes le ponen un poquitito de queso, ellos se lo van a comer, porque les gusta. Por lo tanto, cada vez que los ratones se enfadan con los gatos, siempre van a buscar la manera de atormentarlos de alguna manera, dejándoles pedacitos de queso en algún lugar. Y los gatos, al sentir ese olor de queso, no se van a acercar, porque en su memoria ya tienen la trampa, tienen ese trauma que tienen de haber sido castigados por comerse el queso de los ratones. Interesante historia. Hasta pronto.